Bueno, muchas gracias, Ferran, y también quería agradecer a todos los miembros de la red Crossovers por contar conmigo y gracias a todos los asistentes. Bueno, como podéis ver por el título de la presentación, hoy voy a hablar de The Verge, que es una obra de teatro de la dramaturga norteamericana Susan Glaspell. Y como quizás algunos de vosotros no conozcáis la obra de Glaspell, voy a comenzar la presentación hablando brevemente de quién es la autora. Después me voy a centrar en la obra de teatro de Verge y después voy a dar un par de apuntes acerca del contexto científico en el cual se escribió la obra y lo voy a relacionar con la influencia que tiene la ciencia en The Verge y finalmente daré unas conclusiones. Bueno, pues Susan Glaspell fue una dramaturga, escritora y novelista estadounidense de principios del siglo XX, por lo que podemos enmarcar su producción literaria dentro de las vanguardias o lo que en el mundo anglosajón conocemos como el modernismo. Glaspell formó parte de un grupo conocido como los Provincetown Players, que se crearon como una reacción al teatro que se estaba escribiendo en ese momento. Este teatro estaba controlado por lo que se conoce como el sindicato, que era un grupo de productores y empresarios que llevaban a Broadway las obras más comerciales, más convencionales y que sabían que les iban a dar mucho dinero. Y estas obras además estaban protagonizadas por los actores y las actrices más populares del momento. Pero lo que criticaban precisamente los Provincetown Players era que eran unas obras muy simples, en el sentido de que, aunque eran realistas, no hacían que el público empatizara con lo que estaba pasando en la obra y no fomentaban el pensamiento crítico. Entre los miembros de los Provincetown Players podemos encontrar al marido de Glaspell, Jig Cook, o el famoso dramaturgo norteamericano también, Eugene O'Neill. Y todos ellos, junto a Glaspell obviamente, crearon obras totalmente experimentales como una forma de reaccionar a esas obras bastante realistas que se estaban produciendo en el momento. Y además buscaban que cuando el público saliera de esas obras se quedara pensando en lo que acababa de ver. Entre las obras más destacables de Glaspell podemos hablar de Trifles, que es quizás su obra más conocida, que se ha traducido al español como Nimiedades, y esta obra de teatro posteriormente se adaptó a una forma narrativa en una historia corta que se llama en inglés A Jury of Her Peers, que en español se conoce como Un jurado de sus pares. Y estas obras cuentan la experiencia que tuvo Glaspell, que trabajó brevemente como periodista cuando tuvo que cubrir un juicio. Aunque los Provincetown Players como grupo escribieron obras entre el 1916 y el 1922, Glaspell siguió escribiendo por su cuenta y esto le llevó a que en 1931 fue galardonada con el premio Pulitzer de teatro por Alison's House o La casa de Alison, por lo que podéis ver que Glaspell era una reconocida dramaturga en su época. Y pasando ahora a The Verge, esta obra se escribió en la última temporada de los Provincetown Players, entre el 1921 y el 22, y se ha traducido al español como Al límite por Noelia Hernando, y esta es la versión que voy a utilizar para los ejemplos. Esta obra se divide en 3 actos, que es una estructura bastante común en el teatro, pero conforme vamos viendo la obra nos damos cuenta de que no es una obra para nada convencional, y es que incluye diversos géneros teatrales. Por ejemplo, podemos encontrar al principio una obra de teatro realista o incluso una comedia de enredo, pero conforme va avanzando la acción encontramos el uso de slapstick, de elementos del teatro del absurdo o especialmente del expresionismo o del simbolismo. Y The Verge se centra en la figura de Claire, que es una especie de científica, una científica no como la entendemos ahora, sino una mujer que experimenta con plantas. Aparte de ello, Claire es una mujer muy poco convencional, y es que está divorciada, se ha vuelto a casar y además siente muy poco cariño por su hija, digamos que la tiene abandonada. De hecho, en la obra nos dicen que lleva un año sin verla
y es de hecho su hermana la que cuida de su hija. Elizabeth es todo lo contrario a Claire y sería un poco el estereotipo de mujer ideal, que ha recibido una educación, tiene buenos modales. Y por otro lado también tenemos tres personajes masculinos en la obra que se definen un poco por su relación con Claire, que serían Harry, su segundo marido, Tom, su amigo fiel, y Dick, que por lo que podemos observar en la obra sería su amante. Y toda esta obra se desarrolla en un momento crucial, no solo para la ciencia, sino para la historia. Y bueno, aquí obviamente yo no soy bióloga y esto lo voy a decir de forma muy simple, estoy segura de que mis compañeros de biología podrán explicarlo mejor. Pero bueno, sí que es cierto que el darwinismo tuvo un impacto no solo a nivel científico, sino también a nivel social en la sociedad, ya que se explicaban ideas con una base científica. Esas ideas antes se habían explicado por medio de la religión, por tanto supuso un cambio de paradigma, ¿no? Como sabéis, Darwin nos habla en El origen de las especies del concepto de la selección natural, que simplemente sería que las especies que mejor se adaptan al medio son aquellas capaces de sobrevivir, ¿no? Y por otro lado, tenemos una disciplina que surge a principios del siglo XX, la eugenesia, que básicamente quiere mejorar la raza humana. Esta disciplina a menudo se considera una pseudociencia, pero sí que es cierto que se basa en teorías científicas, en especial las de las leyes de Mendel, que nos dicen que el material genético se transmite de padres a hijos. Y los eugenistas buscan modificar este material genético para mejorar la raza. Además, todo esto se da en el contexto de principios del siglo XX, cuando hay un aumento de la inmigración en los Estados Unidos y por tanto un aumento del racismo. Y en esta época normalmente se relaciona la eugenesia con la búsqueda de la raza aria. Y si pasamos ahora a ver cómo estas ideas han influido en la obra de teatro, podemos verlas en tres aspectos. En primer lugar, en el espacio teatral que se usa en la obra, en segundo lugar, en el objeto de estudio de Claire, que son las plantas, y después en la figura de Claire como científica. Como sabéis, en una obra de teatro normalmente tenemos una serie de acotaciones que delimitan un poco el espacio teatral o el escenario, y en este caso Glaspell nos habla de que hay estanterías llenas de plantas. Esto no es un invernadero donde se exhiben plantas, ni el típico lugar para cultivarlas, sino un lugar para experimentar con ellas, un laboratorio. Esto se ve muy claramente en la producción de la Universidad de Pittsburgh en 2020, que, como podéis ver, usa unas vidrieras similares a las de un invernadero, pero el hecho de que estén inclinadas nos da un aspecto gótico que lo alejan un poco de lo que es un invernadero al uso, ¿no? Por otro lado, también observamos que hay objetos de laboratorio, no sé si lo podéis ver. Aquí hay pipetas y matraces, ¿no? Que no son objetos que normalmente esperaríamos encontrar en un invernadero o en un jardín, ¿no? Sino que lo más común quizás sería encontrar regaderas o fertilizantes. Y por otro lado tenemos la figura de lo que Claire denomina la vid liminal, que sería esta planta que ocupa una posición central en el escenario y como podéis ver es bastante distinta a las flores que están en el escenario, ¿no? Que serían como plantas convencionales. Y esta es una de las plantas con las que Claire experimenta. Por otro lado tenemos otra planta que, como podéis ver, son nombres totalmente metafóricos, poéticos, ¿no? Esta flor la llama Claire aliento de vida. Y es que su objetivo principal con esta flor es cambiar la fragancia original, ¿no? Entonces, de alguna manera, al intentar cambiar la fragancia, lo que intenta cambiar es la naturaleza y por tanto se posiciona un poco con el movimiento de la eugenesia, aunque como he dicho antes, la eugenesia es algo que se aplica al ser humano y no a las plantas, no se podría hablar de eugenesia en este caso, pero como os he dicho antes, esta obra es muy experimental, por tanto la
planta, esta sería simplemente una metáfora de todos los cambios sociales que se han dado en la sociedad norteamericana, aunque un poco mundial también, debido a la posguerra, ¿no? Justo antes ha terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces la sociedad está cambiando de tal manera que no pueden seguir teniendo esos valores que tenían como sociedad en el siglo XIX. Y precisamente Claire habla aquí de que quiere que su fragancia tenga reminiscencia de la rosa, de la violeta, del madroño, pero algo nuevo, es decir, seguir siendo una sociedad pero con unos valores totalmente distintos. Y también eso se puede interpretar, como han dicho muchos otros críticos, como una metáfora de los roles de género de la mujer, que Claire representa obviamente al ser una mujer científica, algo que no era común en la época, ¿no? De pasar de ser las mujeres, de tener un rol más pasivo en la sociedad, a en este momento que empieza el movimiento sufragista. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en la producción de 2015, en el hecho de que tanto Claire como su ayudante Anthony llevan el mismo vestuario de científicos, ¿no? Están de alguna manera igualados, ¿no? Y no siguen la vestimenta convencional de una mujer en los años 20. Y finalmente, si pasamos a examinar el personaje de Claire, podemos ver que Claire a menudo se la presenta como una mujer que se ha vuelto loca por su obsesión con las plantas. Y de hecho su marido Harry en un momento de la obra dice: yo no soy una planta, pero también necesito cuidado, porque ha dejado de lado a su hija, a su marido, etc. Entonces, cuando Claire se va, Harry y Dick tienen esta conversación y Harry expresa su preocupación porque Claire está obsesionada con hacer que unas cosas se conviertan en otras, en este juntar cosas y hacer cosas que son nuevas y raras, en esta, dice Dick, creación. Llámalo como quieras llamarlo, dice Harry. Para una mujer es perturbador. Es precisamente aquí donde podemos ver que a Harry no le gusta este nuevo rol de Claire, ¿no? Como científica. Además, a Claire se la asocia normalmente por lo que llama Dick, ¿no? La palabra clave sería creación. A Claire se la asocia con la figura de un dios, ¿no? Una persona que está obsesionada con crear, incluso para usar otras comparaciones literarias, a Frankenstein o a un Fausto, ¿no? Que no sabe dónde están los límites de su poder. Y también la obra, en este sentido, nos presenta el debate de dónde están los límites de la ciencia, hasta dónde se puede llegar a modificar la naturaleza o hasta dónde es ético hacerlo. Así que bueno, para concluir, simplemente la obra, como su propio nombre indica, estaría al límite entre dejar que la naturaleza siga su curso o intervenir de forma drástica en ella, o entre el bien y el mal, hasta qué punto es ético realmente intervenir en ella. Y nada, simplemente decir que a menudo se nos presenta la literatura y la ciencia como disciplinas antagónicas, y creo que es precisamente en estas obras y en otras que hemos visto a lo largo de estas jornadas donde vemos ese nexo común que vale la pena estudiar y del que podemos sacar muchas ideas. Así que esta sería la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.